Pues muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a este conversatorio, Los Patrimonios Mexicanos, Desafíos para su Conocimiento, que organiza el Colegio de San Luis y el Museo Regional Potosino y también bajo pues el visto bueno y el acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues queremos dar la bienvenida a nuestros participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, Ángela Rojas, muchísimas gracias, Ángela, que nos acompaña desde el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, Cuba. También Luz de Lourdes Herbert Pesquera, muchísimas gracias, Luz, directora de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. También nos acompaña Pía Gallina Tesaro, directora de Patrimonio Mundial Natural y Programa MAB de la CONAM, del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sara Alejandra García Martínez, jefa del Departamento de Patrimonio Mundial de la CONAM. Y nuestro amigo José Francisco Román, director del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, que es una oficina que gestiona y da respaldo en temas de patrimonio a varios países. Y funge como moderador Francisco Vidargas. Muchísimas gracias, Francisco, subdirector de Patrimonio Mundial y punto focal cultural ante el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. También nos acompaña y le doy muchas gracias también por estar aquí, a nuestro compañero coorganizador Eduardo Saucedo, director del Museo Regional Potosino. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos y hacer posible todos ustedes juntos este conversatorio, que es uno de varios conversatorios que estaremos llevando a cabo a lo largo de un año. Tenemos una agenda ya prevista para hablar sobre charrería, sobre áreas naturales, en fin, sobre un conjunto de temas que han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Y bueno, damos inicio a esta serie con este tema, los patrimonios mexicanos, desafíos para su conocimiento. Eduardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, David. Muchas gracias también a todos los panelistas que gentilmente aceptaron participar con nosotros. Agradecemos profundamente también a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y bueno, que siempre está al pendiente de lo que estamos haciendo. No quisiera más que eso, por un lado, agradecer a todos los que estamos aquí, a todos los que van a escuchar este conversatorio y invitarlos también, decirles que esto forma parte del programa académico que acompaña la plataforma digital y la exposición virtual México en el Patrimonio Mundial, que es un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Regional Potosino y el Colegio de San Luis, para difundir y poner al alcance de todo público el conocimiento, las experiencias, las perspectivas en torno a los distintos patrimonios de México. Entonces, invitarlos a que conozcan la plataforma, que la visiten, ya que le den seguimiento también a esta serie de sesiones donde vamos a tener a diversos especialistas platicándonos justamente, como en este caso, cuál es la importancia de estas declaratorias, qué implicaciones tienen, qué hay detrás de todo este trabajo que a veces se dice muy fácil, pero que en realidad no lo conocemos. Y creo que es de mucha importancia poder escuchar aquí estas diferentes perspectivas, estas diferentes experiencias y conocimientos de todos y todas nuestros panelistas. Muchas gracias a nombre del INAH, a nombre del Museo Regional Potosino, y adelante, tenemos muchas ganas de escucharlos. Gracias, muy buenas noches. Le damos la palabra a Francisco Vidargas. Gracias. Muchas gracias, David, Eduardo. Muy agradecidos todos nosotros con esta grata invitación por parte del Colegio de San Luis y por parte del Museo Regional Potosino del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a empezar rápidamente, el tiempo se va y hemos pensado que tengamos un diálogo cordial entre todos nuestros participantes. Haré una breve semblanza de cada uno de ellos, empezando por la doctora Ángela Rojas Ábalos. Es arquitecto, profesora titular de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Tecnológica de La Habana. Miembro de la Comisión Nacional de Monumentos de Cuba, fue miembro del Ejecutivo del ICOMOS entre 2002 y 2011 y desde entonces es miembro de la Academia de ICOMOS.
En 2014 se le honró uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional del ICOMOS, es miembro honorario de la organización y trabaja con diversos comités científicos internacionales del mismo. Igualmente estuvo en residencia en el Instituto Getty en 2016. Y bueno, Ángela Rojas además es una extraordinaria y generosa amiga de México, siempre está colaborando con nosotros en todas las aventuras que iniciamos en torno al patrimonio mundial, y más allá del patrimonio mundial, siempre Ángela está acompañándonos en todas estas aventuras, como digo, patrimoniales. Está con nosotros la restauradora Luz de Lourdes Herbert Pesquera. Es actualmente la directora de Patrimonio Mundial del INAH y desde 2019 es directora. Es licenciada en Restauración de Bienes Muebles, maestra en Museología y cuenta con una especialización internacional en Gerencia y Gestión Cultural realizada, si mal no recuerdo, en Colombia, ¿verdad, Luz de Lourdes? En Colombia. Ha sido, además de representante en proyectos de ICROM y representando a México en World Monument Fund, también se desempeñó como coordinadora nacional de conservación del patrimonio cultural del mismo instituto. Tiene diversas publicaciones hechas. Ángela, también no mencionó que tienes publicaciones. Las dos han contribuido ampliamente en temas muy específicos a la conservación y a la difusión y a la investigación del patrimonio cultural. Tenemos también con nosotros la grata presencia de María Pía Galina Tesaro. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó la maestría en ciencias. Su vida profesional de Pía ha estado ligada a la conservación de áreas naturales protegidas y los ecosistemas, y ha participado en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente, ya me trabé ahí, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde sus inicios en el año 2000. Es directora de Patrimonio Mundial Natural y programa MAP en la CONAMP, que coordina y da seguimiento a la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial en sitios naturales y mixtos desde 2002 y funge como experta en patrimonio natural, además de que también es el punto focal natural ante UNESCO por parte de nuestro país. Es justamente la oficina de Pía Galina la contraparte de la oficina que dirige Luz de Lourdes Herbert. También nos acompaña, y me da mucho gusto también que esté con nosotros, Sara Alejandra García Martínez, que es bióloga también por la UNAM y ha trabajado desde 2009 en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como apoyo en la atención de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional y en el programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO. Actualmente es jefa del Departamento de Patrimonio Mundial, apoyando en el seguimiento de la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial en bienes naturales y mixtos dentro de áreas naturales protegidas de competencia del gobierno federal, y también ha asistido, fue a una o dos reuniones, Sara, del Comité de Patrimonio Mundial, ha estado también con nosotros ahí. Y finalmente, como ya lo mencionaba David, está con nosotros el doctor José Francisco Román Gutiérrez. Es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor en Historia de América por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Fundó la licenciatura en Psicología, el doctorado en Estudios Coloniales en la Universidad, en su alma mater en Zacatecas, así como de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración Refugio Reyes en Aguascalientes. ¿Es esto, Zacatecas.
En Zacatecas. Ha publicado diversos libros sobre la historia y cultura del occidente y norte de México, especialmente relacionados con el patrimonio cultural tangible e intangible y las comunidades de esta región. Él formó parte del equipo de historiadores que participó en la elaboración del expediente técnico del Camino Real de Tierra Adentro, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en el año 2000, y donde está dentro de los elementos inscritos se encuentra justamente la ciudad de San Luis Potosí. Y finalmente, desde hace ¿cuántos años? 4 años es director del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, que es un centro categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO, y que se aboca a contribuir a la mejor aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial en la subregión de México, América Central y el Caribe. Ellos son, como ven, tenemos una participación realmente excepcional en esta ocasión, y yo quisiera empezar el diálogo con ustedes tomando como propia, Ángela, si me lo permites, esta reflexión que tú hiciste el favor de enviar y que nos da pie para iniciar la conversación. Y que habla sobre la significación de la Convención del Patrimonio Mundial. Siempre se reconoce la importancia de esta convención, sobre todo por su contribución a la protección de los bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, o que tienen un potencial reconocimiento de valor universal excepcional. Sin embargo, se habla poco acerca de la teoría y la práctica desarrolladas en función del trabajo sobre patrimonio mundial, que resulta beneficiosa para cualquier patrimonio, no solo a los patrimonios mundiales, por humilde y poco valorado que sea. Y menciona Ángela como ejemplos las categorías patrimoniales que han ido diversificándose a lo largo de los años y que resultan importantes para el reconocimiento amplio del valor no solo del monumento, sino incluso de los territorios, como es el caso de los itinerarios culturales. El concepto de bien en serie ha permitido ver más allá del hecho aislado e ir encontrando esas conexiones históricas entre bienes, incluso en diferentes países, regiones y países. Y eso me recordaba mucho, Eduardo, aquella primera reunión que tuvimos contigo, en el sentido de esos patrimonios que son también, que pueden ser, se me fue ahorita la palabra, no asimilados, sino que pueden ser, que conviven con los sitios del patrimonio mundial. Y concluyo, la profundización en los temas de autenticidad, de integridad, han encontrado desarrollo intenso en los trabajos relacionados con la convención. Pues abro la pregunta para todos ustedes. Estamos a un año justo. Bueno, en diciembre se adoptó en realidad la convención, pero estamos a un año de tener todas las grandes celebraciones por la adopción en 1972 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural, que es lo que también nos convoca hoy en esta reunión. Quisiera preguntarles a todos, a la luz de estos 50 años de la Convención, ¿realmente podemos hablar de que la convención ha contribuido de manera puntual, eficaz, a garantizar la conservación de los bienes inscritos en la lista? ¿O hay problemáticas que a partir de estas declaratorias han impedido que sea esa visión y ese trabajo integral de gestión y conservación del que siempre insiste mucho nuestra directora en la Dirección de Patrimonio Mundial, la visión integral de gestión y conservación de los sitios? Dejo la pregunta, no sé quién quiera iniciar el conversatorio. Por favor, Luz de Lourdes.
Desde la perspectiva de México y como yo lo veo, es que esta convención lo que me ha ayudado es a blindar a los sitios para que tengan una protección técnica y legal, digamos, más sólida, que las propias leyes a veces de nuestro país no son tan armónicas o hay varios huecos que no nos permiten proteger todos los patrimonios. Me refiero mucho a esto en los itinerarios culturales, por ejemplo, que no solo es un monumento, estamos hablando de paisaje, estamos hablando de evidencias materiales, pero también de todo lo que sucedió a lo largo de ese itinerario y que a veces nuestras leyes pues no nos permiten. Esta convención pues nos hace darnos cuenta de ese cúmulo que es ese gran universo que está alrededor de lo que puede ser un bien material, ¿no? O un sitio. Por otro lado, yo creo que la convención lo que ha ayudado es a articular a los diferentes actores que tienen que ver o que tienen interés o que están, pues ahora sí que ligados a esos bienes que protegemos o a esas áreas en las que pues también nos interesa que permanezcan. Y yo creo que esos procesos de articulación son los que son interesantes también, no tanto la conclusión de que lleguemos a una unidad de gestión, a un plan, sino los procesos de diálogo, los procesos de entendimiento, los procesos de poder trabajar las diferencias, porque hay muchos intereses en conflicto. Otra de las cosas que me parece importante es ¿qué estamos diciendo de México? O sea, no quiere decir que estos sitios patrimonio mundial es el todo. Sin embargo, es una muestra de lo que queremos decir de lo que es nuestro plural y multicultural país. Entonces, queremos hablar de nuestra naturaleza, queremos hablar de nuestra gastronomía, queremos hablar, digo, no, yo sé que no es esta convención, pero queremos hablar de lo que fue la construcción de evangelización, de lo que fueron los procesos históricos, de lo que son también, pues, la belleza, la estética también de lo que tenemos. Y yo creo que esta convención eso nos ha permitido. No todo es... ahora sí que, como dicen, miel sobre hojuelas, porque nos ha costado, pues ahora sí que nos cuesta trabajar de una manera armónica en sentido de tener objetivos comunes. Para unos hay intereses más económicos, para otros más turísticos, pero el chiste es lograr esos equilibrios entre una sociedad plural y en una sociedad cambiante, ¿no? Ahí dejaría mi intervención. Olvidé decir en la presentación de Luz de Lourdes que Luz de Lourdes es de las, junto con el que fue director de la oficina, el doctor Francisco Javier López Morales, Luz de Lourdes es de las fundadoras de la Dirección de Patrimonio Mundial. Ella estuvo en el primer inicio durante 5 años en la dirección, por eso no les extraño nada de estos temas y por eso está ahora obviamente con nosotros en la dirección. ¿Quién la ha levantado? Sara, por favor, tu comentario. Gracias. Sí, quería también enfatizar en esta parte que nos ha permitido la convención de que las personas se apropien, ¿no? de esos valores, de los atributos que están ahí en su entorno, en su medio de vida, el que ellos puedan visualizar esa importancia que no nada más se queda a nivel local con ellos, sino que trasciende las fronteras y se vuelve un valor universal, ¿no? Que es también muy emblemático de la convención y que logra esta apropiación hacia las personas y eso logra que ellas también quieran preservarlos, que quieran estar atentos a cómo va funcionando el sitio, por ejemplo, en los bienes naturales y mixtos que están dentro de áreas naturales protegidas, con los consejos asesores se tiene esta participación y ellos también se han llegado a involucrar para que se realicen estas designaciones y que se conserven los sitios, ¿no? Entonces, esta apropiación que también da la convención creo que es muy importante. Hablas de apropiación y ahorita
preguntaré más específicamente sobre el tema, pero Pía Galina, por ejemplo, siguiendo el tema de naturaleza, ¿podemos hablar de una estética natural en el ámbito del patrimonio mundial? Hay lo que se llama paisajes, bellezas escénicas, ¿sí? Que precisamente uno de los criterios naturales es resaltar esa belleza escénica y es muy subjetivo. Es uno de los artículos que son de los criterios subjetivos que tenemos. De los otros podemos cuantificar y podemos comparar, pero en esto está muy ligado a la cultura de un país, el cómo se perciben las bellezas naturales. Entonces, por lo general son grandes geoformas, cataratas, bosques, y esa belleza sí muchas veces nos anima con un asombro por ellas, y entonces podemos también asumirlas como uno de los criterios, ¿no? Este paisaje que debemos mantener. Entonces, estética lo llamamos, en este caso, bellezas escénicas. Gracias, Pía. Voy a ir dando la palabra conforme me vayan levantando la mano. Entonces, pidió la palabra Pepe Román y después Ángela, por favor. Bien, hay una idea muy interesante en la pregunta que planteas, Francisco, sobre la contribución de la convención. Yo creo que todos recordamos que en uno de los considerandos de la convención de 1972 plantea que la pérdida de uno solo de estos bienes que están identificados por su valor universal excepcional, y usa una palabra muy grave, muy drástica, dice, implica un profundo empobrecimiento de la memoria humana. Y que en ese sentido la convención efectivamente se constituye en una especie de gran fortaleza para que los bienes que han sido ya inscritos en la lista del patrimonio mundial, como los que forman parte de la lista indicativa, así como los bienes que cada una de las naciones empieza a resguardar o a salvaguardar pensando en seguir todo este proceso, pues definitivamente la convención ha jugado un papel decisivo para evitar la destrucción y pérdida de todo un conjunto de bienes en el orden cultural y en el orden natural, y que gracias a eso, bueno, pues todos sabemos el día de hoy hay 1,121 bienes inscritos en esa lista del patrimonio mundial. Esta convocatoria que han hecho ahora el Colegio de San Luis y el Museo Regional Potosino a esta parte mexicana, pues nos encontramos en un país que tiene 35 bienes inscritos, que en el caso de América Central hay 17 bienes, y en el caso de la región del Caribe hay otros 17 bienes, pero que gracias a una convención de esta magnitud y de esa profundidad en su planteamiento, se ha logrado la supervivencia, en este caso, de bienes tan valiosos. Pero lo que es muy importante es cómo esa convención ha sabido encontrar un eco magnífico en las instancias nacionales que cada estado parte ha generado para la protección de su patrimonio cultural. Y yo digo que en este caso, reconocer que tanto la Secretaría de Cultura, ahora constituida como tal, pero lo que ha sido la labor del INAH por más de 80 años, o de Semarnat a través de la CONAM, pues gracias a la acción de estas instancias, en el caso de México, tenemos este patrimonio a ese nivel, y por supuesto expectativas, creo que como país muy altas en las nuevas opciones que se pueden ir generando con toda esta categorización que desde el Comité del Patrimonio Mundial se ha ido impulsando pues, en los últimos 10 años, yo creo, ¿no? Gracias, Pepe. Yo, antes de que intervengas, Ángela, yo insistiría en esto. Bien, José Francisco Román habla de la gran fortaleza que es que exista la convención y de que sea implementada, que sea aplicada para garantizar la conservación de los sitios. Mas, sin embargo,
creo que sí es importante tenerlo siempre en cuenta. Una anterior directora de la oficina de la UNESCO en México se me iría a la yugular por decir esto. Bueno, se lo dije en alguna ocasión. De los 1,121 sitios inscritos actualmente en la lista del Patrimonio Mundial, no hay ninguno que no tenga problemas de conservación. Claro. Mínimos, medianos, grandes, todos tienen problemáticas conforme a su situación, ¿no? Entonces, Ángel, a mí me interesa mucho que tú nos digas desde la visión, porque tú has estado obviamente del otro lado, desde la visión de la convención, desde la visión de los órganos consultivos que ahora están provocando otra vez una rebelión de los estados parte. ¿Es realmente efectiva la convención? Creo que todos aspiramos a ella. Si he aprendido yo a cuestionarme mucho temas en la convención, ha sido gracias a Luz de Lourdes, que también está, a ver, sí, todo muy bonito, pero, a ver, háblame de los temas de restauración, háblame de esto, y por qué no los bienes muebles asociados a los sitios los toman en cuenta, y todo este tipo de temáticas que salen en las discusiones. Ángela, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente había que poner la parte crítica del asunto, ¿no? Hacer una crítica porque nadie es perfecto y la convención no es perfecta. Y yo veo siempre en positivo la convención y lo que ha producido. Pero lo que planteabas con respecto al estado de conservación, la gestión, el plan de gestión, los planes en general, urbanos, territoriales, etcétera, eso no está al mismo nivel que el trabajo por la inscripción. Yo recuerdo que cuando Gustavo Araoz era presidente de Comus, siempre discutíamos ese tema porque a él le preocupaba mucho la necesidad de que había que centrarse más en el estado de conservación, la recuperación, la conservación en sí y la gestión, que en la carrera por las inscripciones. Y cuando, Francisco, tú me diste la tarea de pensar en este conversatorio, hice los deberes, hice la tarea y busqué qué había pasado hace 10 años, cuando a los 40. Y me encontré un documento de Comus, de lo más interesante, donde plantea algunos de estos problemas, que se estaba llevando demasiado hacia la preocupación por las inscripciones y no por lo demás. Ni en la conservación, ni en la gestión, ni el monitoreo, que tiene una palabra en español, no me gusta decir monitoreo, el seguimiento, para decirlo correctamente, no usar anglicismo. Entonces, eso es un problema que sigue habiendo. Han pasado 10 años de esas discusiones y ese sigue siendo el problema. Hay un segundo problema que realmente me he dado cuenta en estos días, que es que la convención indiscutiblemente genera un entusiasmo por la inscripción. O sea, en cualquier país, siempre, no solamente los especialistas, no solamente las autoridades, las personas, los académicos, los profesionales, la gente se interesa por lo que está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Después le dicen Patrimonio de la Humanidad, después dicen la lista de la UNESCO, después, pero en esencia están interesados en las inscripciones en la lista del Patrimonio Mundial. Sin embargo, eso ha hecho en algunos lugares que se menosprecie lo que no está inscrito, o lo que no tiene, o lo que no va a tener nunca una posibilidad de inscripción. O sea, lo que no tiene un valor universal excepcional, o sea, lo que no se vislumbra como no se ve como un posible valor universal excepcional,
y entonces eso va en detrimento del resto de los bienes. Creo que ese es el principal problema. Más que el problema del turismo, que eso se puede controlar y que es al contrario en algunos lugares, por ejemplo en mi país, el turismo ha sido muy beneficioso. La Habana Vieja funciona bien y en gran medida ha sido, el desarrollo económico ha sido por el turismo. O sea, eso se puede lograr, eso se puede gestionar y puede ir bien. Pero este otro problema medio subjetivo, me lo he encontrado en muchos lugares, no estoy hablando del caso nuestro, estoy hablando de muchos lugares, no solamente, bueno, de América Latina, pero de otros países también, no de América Latina, incluso Europa. Esa subestimación por lo que no está inscrito en la ley. Eso es algo en lo que hay que trabajar, es importantísimo. Es importante también la ampliación de las categorías patrimoniales, el ver la serie, el ver los itinerarios, el ver cómo, creo que ustedes hablaron de una reunión que tuvieron sobre lo demás que está unido al patrimonio mundial. Me parece que eso es interesantísimo, importantísimo. Y eso lo uno a lo que decía Luz de Lourdes con respecto a los bienes muebles. Aquí tenemos la presidenta de Como Cuba, es la gran batalladora en Cuba, Claudia Felipe, por la inclusión de los bienes muebles, porque pasa eso, que no se tienen en cuenta. Y entonces la cáscara del edificio, pero lo que pasa adentro no le interesa a nadie. Eso también es importantísimo, me parece. Muy bien. Gracias, Ángela. Eso fue lo primero que me regañó Luz de Lourdes, debo confesarlo, que me dijo, ¿por qué no están los bienes muebles considerados también? Luz de Lourdes, por favor, pediste la palabra. Sí, yo en esta, pues ahora sí que fluido de ideas, a mí me parece que hay un proceso de selección, o sea, la convención nos obliga a un proceso de selección. Y este proceso de selección yo creo que tiene que ser un proceso en donde confluyen muchas ideas, confluye que podamos mantener ese bien, que sea una aportación de conocimientos para una población global, o sea, para el ser humano. O sea, finalmente lo que estamos también poniendo en la mesa es que cómo se resolvieron ciertas cosas en ciertas épocas por ciertos grupos humanos, por ciertas culturas. Yo creo que eso lo estamos poniendo en la mesa cuando hacemos esta selección. Sí creo lo que dice Ángela, o sea, efectivamente estamos ponderando ciertos bienes, pero no quiere decir que los otros no sean importantes, porque yo lo que creo es que no por decir que estos son, quiere decir que estos no lo son, sino, no quiero hablar de escalas, pero quiero hablar como de todo lo que sea, ahora sí que se articula en ese bien, y como ustedes le llaman, pues sí, el valor universal excepcional y sus valores, pero finalmente esto lo materializa, lo armoniza. No quiere decir que los otros no. Yo lo que creo es que también esta convención que nos obliga a una selección nos permite crear modelos de entendimiento de qué hacer con esos bienes que hemos heredado, que son tan importantes para el ser humano, ya no hablo para una cultura. Entonces, finalmente es cómo todas nuestras inteligencias y nuestros modos y nuestras capacidades se ponen en juego para que esto sea en beneficio del ser humano, o sea, del propio ser humano. Entonces, yo creo que estos modelos que se construyen a partir de la convención, pues pueden ser replicables, pueden ser, pues ahora sí que, pues también reflexionar, un proceso más de análisis de qué se ha hecho bien, qué se ha hecho más. Puede ser también motivo de aprendizajes, no solo hacia el interno del país, sino efectivamente en el conjunto de los países. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer comentario? No sé, ¿levantaste la mano, Pepe? Sí, ahora. Gracias. Sí, adelante. Creo que hay también, pues es muy interesante las aportaciones que han hecho tanto Luz de Lourdes como Ángela, pero también Sara Alejandra García
introdujo un concepto que yo creo que es parte de todo lo que en UNESCO se está planteando a partir de esta idea de las comunidades, el concepto de apropiación, y que se traduce en eso que llamamos la apropiación social del patrimonio cultural y natural. Y que en este caso, pues obviamente estas ideas tienen que ver con lo que cada comunidad va dando de significado a este patrimonio y que en función de ello se acerca o no a todo un conjunto de moldes o de parámetros que pueden estar contemplados por la convención, pueden estar contemplados en otra normatividad o en otro conjunto de aspiraciones, pero que sin duda alguna, como bien lo dice Luz de Lourdes Herbert, si el patrimonio no tiene significado para una comunidad, para una persona, ese patrimonio realmente no solo está expuesto, el patrimonio que sea, sino que además su función social prácticamente tiende a desaparecer y por lo tanto el valor que en determinado momento se le puede dar. Creo que hay una relación muy semejante a lo que en el derecho llaman la relación entre la justicia, el concepto de justicia y lo que es el derecho, el conjunto de normas. Y decía alguien, la justicia es como la estrella polar que, aunque es inalcanzable, siempre va a ser orientadora de a dónde llevar el derecho. Y aquí en este sentido, justo por la muy pertinente observación de Francisco, que está haciendo la de abogado del diablo para que tengamos cosas que decir, él dice, a ver, la convención es una maravillosa referencia, pero los 1,121 sitios tienen problemas en mayor o menor escala, tienen todo un conjunto de aspectos que atender y aquí el tema es, yo creo que todos estamos de acuerdo que es imposible que los 1,121 sitios y todo el tipo de patrimonio que busquemos no tenga urgencias, no tenga elementos que visualizar, pero que esa escala de atención es lo que sí ha ido cambiando. Miren, yo creo que hubo un tiempo en donde esa percepción de que quién es el que está obligado a cuidar el patrimonio, todo tipo de patrimonio, es el Estado. Como si el Estado fuera el propietario de un conjunto de bienes culturales y naturales, cuando en realidad, y como bien lo dice Luz de Lourdes Herbert, el patrimonio es social, es de los individuos que nos toca vivir en este momento, en este presente, y miren, así como La Habana Vieja tuvo todo un proceso con sus comunidades para rehabilitarse, el día de hoy absolutamente en todos sitios estamos enfrentados a ese proceso. Y yo creo que aquí lo importante es cómo desde los ámbitos de responsabilidad en los que estamos todos, abrimos esas opciones para que se entienda que efectivamente todos, muchas comunidades están viviendo, son la vida todavía de ese patrimonio mundial o de ese patrimonio cultural o natural en diversos ámbitos, pero el tema es cómo logramos que eso se vuelva un elemento activo en el propio desarrollo de las comunidades, porque de otra manera vamos a estar pensando que siempre la acción estatal es la que debe de ser la principal motivación en la protección del patrimonio. Yo creo que el día de hoy, justo en esa perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, el centro está otra vez entre las comunidades y el patrimonio. Creo que en ese sentido hacia allá apunta mucho de las oportunidades que tenemos. Gracias. Bueno, voy a decir otra cosa que los puristas y defensores a ultranza de la convención no les gusta que diga, pero en realidad la Convención del Patrimonio Mundial llegó tarde a las comunidades. El concepto de comunidades no lo contemplaba esta convención hasta que tuvo que ser reactiva ante una convención más nueva, que es la de Patrimonio Cultural Inmaterial. A partir de ahí es que inclusive ya había trabajos, me corregirás Ángela, ya había trabajos en el ICOMOS, pero no se había abordado de manera realmente fuerte esa relación, esa alternancia que hay y esa convivencia permanente que hay entre el patrimonio monumental y la comunidad, la gente que habita esos patrimonios, ¿no? Entonces es un tema fundamental que ustedes trataron hace poco en un seminario internacional organizado por el Instituto Regional y es un tema fundamental ahora sí. Claro, a lo mejor antes éramos muy cómodos, ¿no, Ángela? Impulsábamos candidaturas y inscripciones de sitios,
pero la gente no nos hacía ruido. Ahora la gente es la que nos tiene que decir si les parece o no que presentemos una postulación de un sitio, y eso ha cambiado, está transformando totalmente la visión, los conceptos y la forma de hacer en el patrimonio, y que tiene que estar reflejada plenamente, vuelvo a lo mismo que nos insiste mucho Luz de Lourdes, en los planes integrales de gestión y de conservación para garantizar justamente una correcta conservación de los bienes del patrimonio mundial y de los bienes asociados, ¿no? Les hago la pregunta, si el tiempo, ya saben, se nos va, ahorita te doy la palabra, Pía, se nos va rápido, y tenemos ya algunas preguntas que David y Eduardo, ustedes nos harán favor, ya en unos 15, 20 minutos, si les parece, damos entrada a las preguntas, pero yo les quiero preguntar a ustedes, bueno, ¿hacia dónde va la convención? ¿Cuál es el futuro? Otra vez replantearnos, ¿no, Ángela? ¿Cuál es el futuro de la Convención del Patrimonio Mundial a partir, además, de eventos tan significativos y trascendentales y que han afectado la vida de toda la humanidad, como venía siendo ya el cambio climático, pero que asociado con la pandemia de la COVID ha cambiado radicalmente esa forma de relación que vamos a tener a partir de ahora y por siempre, porque desafortunadamente este virus llegó para quedarse muy instaladito al lado nuestro? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál visualizan que sea el futuro de la convención frente a estos nuevos escenarios de retos para la conservación del mismo? Pía, por favor, que habías pedido la palabra. Gracias, pero yo iba a hacer referencia, antes de que hicieras esta pregunta, respecto a las comunidades y la participación de las comunidades. Hay otro programa en UNESCO que a nosotros nos ayuda al manejo, a la gestión y a la protección de los bienes patrimonio mundial, y son las reservas de la biosfera, ¿sí? Esas reservas de la biosfera este año cumplen 50 años el programa, un año antes que la Convención de Patrimonio Mundial. Y ellos ya contemplaron, ¿sí?, la participación de comunidades en la protección de recursos naturales y de bosques y de la naturaleza, para hacer compatible, ¿sí?, las actividades de producción y actividades humanas con la protección del medio ambiente. Entonces, en nuestro caso en México, nuestros sitios naturales de patrimonio mundial están sostenidos por declaratorias de áreas naturales protegidas, y muchos de ellos están en reservas de la biosfera. Por lo tanto, a nosotros eso nos facilita la gestión del sitio patrimonio mundial, porque ya tiene una estructura, ¿sí?, que le da las reservas de la biosfera. Entonces, ese era mi comentario. Se me olvidó. De la pregunta siguiente, ¿no tienes algún comentario? ¿Hacia dónde? Bueno, tú has estado en las discusiones del futuro de la convención, Pía. Sí, yo ahorita lo que recuerdo es también los diferentes tipos o categorías de bienes patrimonio que México ha tratado siempre de enriquecer a la lista de patrimonio mundial, buscando nuevas categorías o incluyendo esas categorías. Inclusive nosotros manejamos mucho los bienes seriales, sobre todo en los sitios naturales, ¿no? Y los sitios naturales tienen una característica, que tienen que ser superficies muy extensas para que podamos mantener la integridad de los procesos y de las funciones de los ecosistemas. Entonces, una de esas soluciones ha sido la incorporación de sitios seriales dentro, obviamente, de áreas naturales protegidas. Y últimamente hemos hecho
una buena armonización e integración con el INAH en función de las propuestas de sitios mixtos, que es donde se integra todo lo que es la parte cultural con la parte natural. Cómo usaron esos ecosistemas, cómo evolucionaron de nómadas a ya poblados, todo lo que tenemos de agrobiodiversidad, ¿no? Que se le está dando mucha importancia en México con el cultivo de especies, con la domesticación de especies silvestres, que México ha aportado mucho a todos los países, ¿no? Con el maíz, y muchas otras, aguacate, amaranto, calabazas, frijol. Entonces, estamos tratando de que eso permanezca y se le dé un valor nuevamente a toda esa cultura que tenemos dentro de estos sitios que también son extraordinarios desde el punto de vista naturales, ¿no? Y armonizarlos en ese sentido nos ha llevado a una muy grata experiencia, ¿no? De colaboración y de poder entender nosotros en la parte natural, ¿no? Cómo las culturas se han apropiado de estos recursos y a la vez la parte cultural también conocer estas especies silvestres y cómo pueden haber funcionado. Entonces, nos hemos topado con problemas en las evaluaciones por lo mismo, porque no entienden, o sea, todavía hay mucho de conceptos que todavía no hemos podido incidir en que se comprenda. Entonces, bueno, ahí los tenemos, los vamos a manejar y a lo mejor los podemos ir ampliando con más criterios una vez que podamos demostrar que también tienen todos esos valores e importancia. Gracias. Gracias, Pia. A ver, yo replantearía entonces también la pregunta ahorita que decías de armonización. El futuro de la Convención del Patrimonio está en esa armonización, en esa alternancia con las otras convenciones culturales de la UNESCO y con muchos otros instrumentos internacionales que hay. Tiene que abrirse más la convención a esta relación porque todavía en 2013 discutíamos el por qué la convención tenía que trabajar con la convención de conflicto armado, por ejemplo. Y después, a golpe de trancazos y de bombazos en Medio Oriente, entendieron que habían que trabajar juntos, ¿no? Sí, es más que la verdad. A ver, Ángela, al final le voy a hacer una pregunta a Pepe Román sobre un tema que él ha trabajado mucho y que me interesa para finalizar este diálogo. Ángela, Sara, están los micrófonos. Lourdes. Sí, no. Ya no supe si va a hablar Ángela, pero bueno, ¿cuál es el futuro de la convención? Yo lo que creo es que estos instrumentos, estos tratados internacionales, tienen futuro en la medida que los países quieran que tenga futuro. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, efectivamente hay un liderazgo y hay un organismo como la UNESCO, pero finalmente ahorita con lo que nos está pasando en la pandemia, que nos hace reflexionar mucho, pues una afectación a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que estas convenciones y estos tratados lo que buscan es que finalmente logremos pensar que lo que nosotros hagamos tiene una afectación al otro, o lo que no hagamos también afecta al otro. Y al otro me refiero al otro inmediato, al otro un país, al otro en otro continente, ¿no? Y esto yo creo que
la convención lo está marcando muy claro, de que ese es el futuro, ¿no? De que no podemos cerrar, ahora sí que como dicen, hay que abrir fronteras, ¿no? No al contrario de lo que estamos a veces buscando, que es cerrarlas, ¿no? Cerrarlas para que no nos pase nada, que no se mueva lo que ya tenemos muy marcado. Entonces, yo creo que al contrario, la convención, su futuro va a ser adecuarse más a tiempos de cambio, a una población que está creciendo muchísimo. O sea, nosotros con las ciudades mexicanas patrimonio, pues vemos, y bueno, Teotihuacán y otros sitios, cómo el desarrollo urbano, pues cada vez, pero entonces a ver, ¿qué podemos hacer? No buscar que estos sitios sean como donde sí podemos construir y donde podemos destruir, sino ¿qué podemos hacer? Construir viviendas pues amables, pero a lo mejor concentrarnos más en una construcción vertical más que horizontal, el problema de agua, no desarrollo de grandes ciudades, sino a lo mejor de polos de desarrollo más pequeños, donde sean más autosustentables. Entonces, yo creo que la convención incide en muchos temas transversales. O sea, la convención tiene que incidir, y lo hemos visto en los objetivos del desarrollo, en el agua, en la vivienda, en el medio ambiente, o sea, y cada vez le podemos sumar más, ¿no? Ahora el cambio climático, ahora la cuestión esta de, por ejemplo, que se están deshabitando los centros históricos. Entonces, ¿cómo volvemos a repoblar? Pero sin embargo estamos construyendo y destruyendo lo que no hay. Entonces, es como una cuestión ilógica, ¿no? Construimos, sin embargo estamos dejando lo ya construido, ¿no? Que se deteriore, que se pierda. Entonces, bueno, ¿cómo puede haber otros fenómenos que reviertan estas dinámicas? Y por supuesto, yo creo que la convención, como dices, y finalmente también lo creo, es que tenemos que sumarnos a lo que todas las convenciones nos aportan en temas de reflexión, en temas de cómo trabajar, en temas de cómo lograr un mayor impacto positivo al ponerlas todas en marcha, conceptos que pues nos hacen reflexionar de otra manera o poner en la mesa los problemas de otra manera. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Ángela, por favor. Sí, muy cortico. Por una parte, creo que no se puede pensar en un problema cuantitativo, en un problema numérico. Yo recuerdo que hace 10 años en ICOMOS se decía, bueno, pero cuando lleguemos a 1000 sitios inscritos, ¿qué va a pasar? Pero eso es mucho, y mire, ya nos pasamos. El problema no es ese, el problema no es cuantitativo, e incluso el problema no es que desde ahora pensemos cómo deben modificarse, sino que poco a poco se va a ir cambiando la convención por lo que va pasando en el mundo, por la situación que también describió Luz de Lourdes, bueno, lamentablemente llegó una pandemia y entonces los espacios queridos por las personas dejaron de ser los que eran antes. Empezaron a cambiar la apreciación, empezaron a cambiar los valores. Y creo que eso es lo que va a producirse, que los valores, el cambio en los valores, el cambio en la percepción, el cambio en el mundo, el cambio en las relaciones entre las diferentes sociedades, es lo que va a hacer cambiar la convención. Quiéralo quien lo quiera. Y, por ejemplo, cuando estábamos, como ejemplo, hablábamos de la comunidad. Yo recuerdo que, el concepto de comunidad aparece en ICOMOS en la Carta de Cracovia, año 2000. O sea, es muy reciente cuando aparece. Pero la quinta C de la convención vino a aparecer después de las otras 4. O sea, que ahí hubo una evolución. Pero entonces, ¿qué sucede en estos momentos? Que no es una sola comunidad. Puede haber en un sitio varias comunidades, incluso puede haber un conflicto entre esas comunidades.
Eso en Nara más 20. Bueno, perdónenme que yo diga fecha, pero bueno, esas son las clases que yo doy y me lo sé de memoria, me lo tengo que aprender. En Nara más 20, que se presentó en Florencia 2014, ahí se decía las comunidades. Yo me puse lo más contenta porque era la primera vez que oía una alusión a las posibles varias comunidades. A partir de ese momento me dediqué en París, cuando estaba en París en las reuniones, a tomar fotos de los barrios judíos, los barrios árabes, los barrios africanos, para mostrar precisamente esas comunidades, cómo coexisten. En algunos lugares tienen problemas, en otros lugares no, pero es así. Ha evolucionado, evolucionan las comunidades, evoluciona todo cambia. Entonces, bueno, a la convención en algún momento no le va a quedar otro remedio de cambiar producto de las circunstancias. Hay una frase estaba recordando ahorita, de Carlos Fuentes, en su libro Valiente Mundo Nuevo, en que habla de que la situación del patrimonio en América Latina es de un hacerse y volverse a hacer permanentemente, ¿no? Creo que eso es justamente lo que estamos mencionando. La convención se va reinventando permanentemente y eso es lo que le ha permitido seguir existiendo y tener esa fortaleza que no tienen otras convenciones todavía en este sentido, ¿no? Sara, por favor, tu comentario. Sí, gracias. Sí, en este mismo sentido, el que hemos visto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la convención desde sus inicios, que solamente se tomaban en cuenta como muchos sitios culturales, ¿no? Y que ahora ya hay tanta variedad, ¿no? De este tipo de designaciones y que se han sumado las naturales y que ahora es un conjunto de estas. Y cómo vemos los sitios mixtos, ¿no? Que al principio era, por un lado, lo cultural, por otro lado, lo natural, y ahora lo estamos viendo como esa interrelación que hay, ¿no? Y cómo explicarlo. O sea, para mí la convención es muy rica por eso, ¿no? Porque nos ha dado una evolución de conocimiento y de hecho, ¿no? Y también el que cada año se revisan las directrices prácticas, el que se le hagan modificaciones, el que no es algo cuadrado y que solamente se quede como en su momento, ¿no? De creación, sino que ha ido evolucionando año con año. Y esto nos da como esa, o al menos a mí, el que en un futuro la convención no nada más va a ser un escaparate o visto, ¿no? Por otras personas como un escaparate para aquellos sitios de valor universal excepcional, sino realmente como una herramienta de protección, de manejo, de convivencia, ¿no? Entonces yo así es como vería el futuro de la convención. Gracias. Perdón, se me estaba trabando el cursor de la computadora. Terminamos por tiempos. Quiero hacerle una última pregunta a el doctor José Francisco Román y además agradeciendo por cortesía además a nuestros anfitriones, el Colegio de San Luis y el Museo Regional Potosino. ¿Cómo venimos a caer en la candidatura y en la elaboración de ese expediente técnico de un sitio que es increíblemente grande, increíblemente excepcional, increíblemente problemático también para su gestión, que es el Camino Real de Tierra Adentro, Pepe? Porque tú... hay que recordar a todos los que nos están viendo, hubo en su momento un muy bien trabajado Salón del Camino Real de Tierra Adentro en el Museo de Guadalupe. Ahora ya no está, destinaron ese espacio para recibir el acervo de un gran defensor de Zacatecas, don Federico Sescose. Pero había esta sala, yo recordaba y gratamente la visitaba cada que iba a Zacatecas, Pepe, de haber sabido que era tuya, lo hubiéramos hablado desde antes. ¿Cómo es que se fraguó justamente esta nominación del Camino Real de Tierra Adentro?
Gracias, Francisco. Bueno, pues es un proceso que tú también conoces muy bien en ese sentido, pues porque son los artífices en el contexto pues real de lo que fue el trabajo desde el instituto. Lo cierto es de que el pensar en Camino Real de Tierra Adentro permitió, o en el momento en que se estaba concibiendo esta propuesta, permitía articular todo un conjunto de procesos complejos que se fueron dando a partir del descubrimiento de las minas de plata, primero en Zacatecas, luego en Guanajuato, posteriormente en Durango, y cómo a partir de esa estructura inicial del poblamiento minero a mediados del siglo XVI, se fue construyendo todo un conjunto de líneas de desarrollo que tuvieron que ver con haciendas no solo mineras, sino también agropecuarias, que se asoció al sistema de presidios, que se asoció con el sistema de misiones y que tuvo como uno de sus grandes agentes dinamizadores un comercio intercontinental que, gracias a la excesiva cantidad de plata que había en estos yacimientos, fue capaz de articular lo más granado, lo más exquisito de lo que era la producción material de Europa del siglo XVI, pero también la producción material de Oriente. Recordemos que después de la segunda mitad del siglo XVI, con el descubrimiento del tornaviaje, la nao de China y el galeón de Manila se convirtieron precisamente en un gran mecanismo de recepción de objetos preciosos que iban desde los cristos y las vírgenes de marfil, las porcelanas, las telas preciosas, las escribanías, y que el gran elemento que estaban esperando, sobre todo en China, era la plata. Para la cultura china en ese periodo, no sé ahora ya cómo esté después de Mao Zedong, pero en ese momento la plata tenía incluso un valor más importante que el mismo oro. Y ahí este elemento de articulación entre Oriente y Occidente tuvo en el Camino Real de Tierra Adentro no solo todo este aspecto material, sino también complejos trasvases culturales, biológicos. Lo que decía la maestra Pía acerca de estos sitios en donde se van dando mixtos, donde se va dando esta cuestión cultural y natural, el maíz, y yo recuerdo aquí, el día de hoy, la primera especia que se consume a nivel mundial ya no es la pimienta, no es ni siquiera el ajo, no, es el chile. Y el chile como invención mexicana el día de hoy tiene un peso que prácticamente en todo el orbe no hay país donde no se consuma en mayor o menor medida el chile como una especia. Entonces, esta idea de mostrar cómo un conjunto de paisajes, asientos materiales, estilos arquitectónicos, instituciones, formas de ver el mundo que se expresaron en el barroco, en la pintura, en la arquitectura, en la música, y cómo desde aquí, pues miren, lo que es todo el sur de Norteamérica, desde California hasta Florida, pues es producto de 3 grandes itinerarios culturales, de los cuales uno ya está reconocido como patrimonio mundial, otro tiene reconocida las misiones de San Antonio, que es el cierre del otro gran camino que parte también del territorio mexicano actual, y el otro pues son las misiones que entre nuestras Californias y la Alta California, el sistema de misiones de esa región fue también parte de todo este proceso. Entonces, yo creo que aquí el tema es muy interesante en el sentido de que esas nuevas categorías que se inauguran con el concepto de itinerario cultural realmente abre una oportunidad para, en ese momento, para México de, como lo han comentado, con mucha dificultad por las resistencias que se encontraron, pero yo digo que fue planteado también con una gran consistencia teórica y documental que permitió constituir la inscripción de Camino Real de Tierra Adentro. Y yo concluyo, para no alargarme, por si hay alguien más que quisiera opinar, que pusiéramos atención en algo que comentó la maestra Pía Galina, de que este año los sitios de reserva de la biosfera cumple su 50 aniversario y que desde su origen, si es así, ¿no, maestra? Y que desde su origen el tema de las comunidades ya era parte del centro o la preocupación
de esta categoría de los sitios de reserva de biosfera. Porque eso sí estaba contemplado ahí en este ámbito de lo natural, del patrimonio natural, y no desde el punto de vista del patrimonio cultural, cuando casi por antonomasia deberíamos de pensar, es que es al contrario, los sitios de patrimonio cultural deberían de haber tenido el tema de las comunidades en su centro y no fue así. Yo digo que ahí debemos de estar muy atentos a ese ejemplo y a esa experiencia, porque hay una fractura conceptual que en algún momento se escapó a esta convención del 72, para que efectivamente con la convención del 2003 apenas se empiece a reconocer, como bien señaló Francisco, y se consolide ya después en las directrices prácticas, incluyendo la quinta C famosa de las comunidades. Entonces creo que ahí hay una aportación y una lección muy valiosa que sí necesitamos analizar, justo por el nuevo esquema que estamos viviendo. Un elemento que en apariencia solo es del orden biológico, como es esta pandemia, nos ha cambiado el mundo y creo que de manera irreversible. Entonces, es otra lección que debemos de aprender. Gracias. Gracias, Pepe. Ojo, Pía, entre líneas te están diciendo que hay que organizar un seminario internacional con Zacatecas sobre el tema. Sí, hay celebración del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO en todo el mundo, y también aquí con webinars que se están preparando, y estamos preparando también una posible publicación. En México tenemos 41 reservas de biosfera, una retiramos apenas el año pasado, pero también fue reserva de la biosfera del MAB UNESCO durante, yo creo, 30 años. Entonces, somos el país de América Latina que más tiene reservas de biosfera, y hubo un modelo mexicano que incidió desde el concepto de reserva de biosfera. Entonces, los mexicanos sí tuvieron mucho que ver en estos conceptos de protección. Y claro, podemos hacerlo. Muy bien. Vamos a dar paso, David, Eduardo. No sé si ustedes quieran leer las preguntas, y para terminar, concluyendo con las preguntas, les pediría a cada uno rápidamente un breve comentario de cierre. Damos paso a las preguntas, por favor. Eduardo, adelante, por favor. Correcto, gracias. Pues tenemos aquí en el chat algunas participaciones. Vamos a leer. Hay algunas que son felicitaciones y que son, pues eso, reconocimiento a nuestros panelistas. La verdad, se lo hacemos extensivo también porque ha estado muy interesante. Pero bueno, vamos a ver las que tienen como preguntas. Aquí, Fabiola Santana nos comenta, Sara Alejandra comenta que hace poco escuchaba a Onca Vilekis en un seminario y decía que decía que no es la gente que no sepa realmente que vive en un sitio con valores patrimoniales. O sea, la gente lo sabe. Lo que no sabe es cómo cuidarlo, y es interesante esa expresión. Nos dice, especialmente ahora con tantas piezas en el rompecabezas normativo, leyes alusivas, documentos, cartas internacionales, etcétera. Al final nos comenta ella que piensa que el reto es un reto de comunicación efectiva entre los actores, los académicos y la comunidad. ¿Qué opinión tendría aquí nuestro panel sobre este punto? La pregunta iba dirigida a Sara, ¿verdad? Sara, por favor. Sí, por favor. Sí, claro. Sí, es un hecho. O sea, las comunidades saben lo que tienen, ellos viven ahí, ellos son los que han creado ese patrimonio en muchas de las ocasiones, ¿no? Ellos dan origen a esa vida que puede tener el patrimonio y la evolución que va teniendo. Pero sí es importante el que ellos sepan ese reconocimiento que se le puede dar a nivel mundial, que era de lo que yo hablaba, ¿no? El que sale de su localidad, de su región, sino que se va más a nivel mundial ese reconocimiento. A eso yo hacía referencia. Y sí, es muy importante toda esa parte legal y de acercamiento de las comunidades con el gobierno mismo, con las ONGs, con todos aquellos actores que pueden involucrarse en la gestión de un sitio. Y el que sepan que la convención es una herramienta en México muy útil porque
como lo decía, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es ley suprema, entonces solamente está por debajo de la Constitución y esto es una herramienta que a lo mejor nos hemos quedado cortos en saber utilizarlo. Gracias. Un comentario rápido. No olvidemos ese concepto que no hemos sabido aprovechar nuevamente y que tenemos que regresar a ellos, el concepto de la naturaleza, la cosmovisión que tienen los pueblos originarios sobre la naturaleza. Tenemos que reaprender mucho de ellos en ese sentido para tener y rescatar y resarcir esa relación con la naturaleza y por consiguiente con nuestro patrimonio. Gracias. Adelante. Correcto. Tenemos una segunda pregunta. Aquí nos pregunta Neira Alvarado. ¿Pero qué sucede con los procesos de patrimonialización que pueden o no suceder y de forma distinta en cada caso y que demuestran que el patrimonio se define muy diferente a lo que conocemos por UNESCO? El caso, por ejemplo, dice de patrimonio infantil. Pepe Román conoce bien esto a través de la comida en Zacatecas, por ejemplo. Muy rápido. Efectivamente, hay una gran complejidad en lo que cada comunidad cultural le da como significado al patrimonio que tiene. Hay quienes hasta la fiesta patronal lo tienen como un elemento fundamental en lo que es su identificación del patrimonio para lo que es el recorrido en templos específicos, en peregrinaciones que están asociadas a paisajes. Y por supuesto que para una comunidad el transcurso de su experiencia de vida en torno a estos sitios, en torno a estas prácticas, en torno a estos objetos o creaciones culturales, tiene un significado distinto. Aquí sin duda lo que es importante, justo por la pregunta que hace Neira Alvarado, es que estos sistemas o estos procesos de patrimonialización, el tema es de que no están excluidos y no deben de estar excluidos de las políticas de protección que deben de buscarse desde las estructuras que brinda organismos municipales, organismos federales y cómo apegarse al diálogo que desde las distintas convenciones internacionales pueden buscar precisamente ese paraguas de protección para su fortaleza y su significación. Pongo un solo ejemplo, la fiesta de moros y cristianos más grande que se lleva a cabo, creo que en todo el mundo, no es ni siquiera en España, que es el lugar de origen. La fiesta de moros y cristianos más grande que se hace es en Zacatecas en el mes de agosto, que hay aproximadamente 15,000 o 16,000 personas que en un fin de semana se reúnen para esa celebración de 3 momentos que culturalmente están enlazados por la religiosidad, pero temporalmente hay cientos y hasta 1,000 años de unos a otros para su comunicación. El degüello de San Juan Bautista, los 12 pares de Francia y la batalla de Lepanto. Y las 3 se celebran en uno de los sitios más secos de todo nuestro país, una batalla marina justamente en las lomas de Bracho. Entonces, ¿cuál significado tiene? El que la comunidad le da como un patrimonio vivo, por supuesto. Y ahí pues, los académicos, las instituciones, los niveles de gobierno, tenemos una tarea pero enorme por hacer todavía, ¿no? No obstante todo lo que ya se ha hecho. Gracias. Estimado David, ¿te gustaría seguir con las siguientes preguntas? Sí, claro que sí, muchas gracias. También nos comenta Daniel Hernández Ramírez, una felicitación por el evento. Me gustaría saludar y ver si es posible transmitirle una duda a la maestra Pía Galina y a Sara Alejandra García. Quisiera saber su opinión con relación a las comunidades que habitan los sitios Patrimonio Mundial, Natural y Mixto, con respecto a los modos de acceso a un esquema de desarrollo sostenible diferente al turismo. Nuevamente, felicidades. Pregunta interesante, ya se ha comentado algo al respecto, pero muy interesante esto, ¿no? Tomo rápido la palabra y se la cedo a Sara. Sí estamos tratando de entender bien a las comunidades para poderlas incorporar en otros esquemas. Muchas de ellas ya participan desde antes,
de que sean sitios patrimonio mundial, se han organizado en torno a estos valores culturales que ellos ya sabían que tenían, o valores paleontológicos, de otras especies como guías, ¿no? Y tratando de incorporar todo eso, cultivos tradicionales, ¿no? Fomentar y propiciar este tipo de agricultura para que no se pierdan esas especies, para que no se pierdan esos conocimientos, inclusive tratando de que lo que se produce no sea nada más como un escenario para llevar al turismo, por ejemplo, en las salinas que hay en Tehuacán, Cuicatlán, que son salinas prehispánicas, ¿no? Y que las siguen explotando, pero realmente nos hemos quedado corto en poderles dar realmente el valor que tienen, ¿no? Sus productos siguen teniendo poco valor económico. Creo que ahí la tarea todavía está pendiente. O sea, los hemos reconocido, pero no hemos podido, siento yo, apoyarlos en la medida en que sí hace falta, ¿no? Para que puedan seguir con sus actividades, ¿no? Pero que sí también tengan posibilidades de una mejor calidad de vida. Cedo la palabra a Sara. Gracias. Sí, se ha apoyado también a estas comunidades, aunque es poco, como menciona la maestra Pía, con proyectos de subsidios, proyectos productivos en los que se les da un apoyo por ser parte de un área natural protegida. La CONAM tiene estos subsidios que se les dan en apoyo a proyectos, como es la miel, el cultivo de café, los bordados. Por ejemplo, Mariposa Monarca tiene muy bellísimos bordados dentro de la reserva. Bueno, las hacen las mujeres, y se les da como los medios y también las plataformas para que ellos puedan distribuirlos, para que puedan hacer sus empresas. Entonces, se les ha hecho ese tipo de apoyos a las comunidades para que también no solamente sea el turismo su medio de vida. Gracias, Sara. Hay otro comentario sobre el tema de la convención. Liv Zeneidi comenta: el futuro de la convención es entender su universalidad y todos los vacíos que ello conlleva, pero su éxito estará marcado por la interpretación que se le dé, partiendo de las necesidades y características de la comunidad y cómo esto apoya y conforma su identidad cultural. Su pregunta es: ¿cómo la naturaleza marca la creación de una idea cultural de un pueblo? Pía. Todas las preguntas van hacia ustedes dos, cautivaron a la audiencia. Sí, muy interesante. Lo que pasa es que la naturaleza, pues estamos rodeados todos, ¿no? Inclusive en las zonas arqueológicas y todo lo demás hay también naturaleza. Y hay naturaleza con la que convivieron estas culturas. Tenemos claros ejemplos, sobre todo en estos bienes mixtos. No quiere decir que no tengamos sitios naturales que también tienen vestigios arqueológicos, o sitios naturales en los que el sitio de patrimonio mundial es de tipo cultural, porque está ahí tipo Palenque, ¿sí? Está dentro de un parque nacional, pero fue inscrito solo por la parte cultural. Es tratar de entender, o sea, en este proceso a mí en lo particular me ha sorprendido mucho todo lo que hemos obtenido de tratar de integrar un expediente mixto. Hemos trabajado y han surgido ahí las ideas, las propuestas, los conocimientos y cómo se han intercambiado entre lo natural y lo cultural, ¿no? Y no puedes dividirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tehuacán, Cuicatlán, ¿sí? Las primeras aldeas, ¿no?
todo lo que hay ahí de tecnología que aplicaron en torno al agua, ¿no? El manejo del agua que se dio desde los inicios. Hay una presa que fue la más grande de Mesoamérica. Construyeron canales, construyeron terrazas para la agricultura, empezaron a establecerse y a escoger ciertas especies para iniciar todo este proceso de domesticación de especies y que después trascendió hacia Mesoamérica. Entonces, sí fuimos encontrando y todo eso hay que entenderlo y traducirlo, ¿no? O sea, hay mucho conocimiento en el INAH, por ejemplo, de todos los estudios que estaban realizando. Y aquí también lo tratamos de relacionar con la parte de códices, que si bien lo recuerda también Francisco, no pudimos convencerlos, o sea, dijeron, bueno, los códices, y es que en los códices está manifestada la naturaleza también, ¿no? Están manifestadas magueyes, especies que ellos eran clave para ellos. Inclusive se encontró que se alimentaban, y eso es a la conclusión que llegan, que encontraron agave cocido al fuego en la cueva que se llama del maíz, donde se encontraron estos primeros maíces que cultivaban y que consumían. Entonces, probablemente obtenían parte de la alimentación de ese agave. Y está representado en los códices. Y tuvimos que hacerlos a un lado los códices dentro del criterio, porque no pudieron entenderlo, ¿no? No pudieron entender que ahí estaba representado tanto la naturaleza como las creencias, como la interpretación que hacían de la naturaleza. Entonces, creo que es mucho de entender, de rescatar, de poder preservar todos esos conocimientos y después traducirlos para que los demás los podamos entender. Y sí, todo está vinculado. No hay naturaleza prácticamente sin hombre, y el hombre tampoco existiría sin la naturaleza ni las culturas. Y muestra de ello es Calakmul, ya para concluir. Calakmul, la selva, fue modificada por los mayas. Así es. La selva que conocemos actualmente no era la original. O sea, ellos sembraron una serie de especies de las que consumían los frutos o les servían, ¿no? Alrededor de sus centros donde vivían, y también las aguadas, que son donde se acumula agua, también las modificaron los mayas para que retuvieran esa agua, ¿no? Entonces, ahí está todo entrelazado y no lo vemos, o sea, decimos, ¡ay, qué bella selva! Sí, es una selva que en 400 años no se modificó, pero ya había sufrido la modificación por parte del hombre. Y ahí está la selva y ahí están las especies. Y hay que entender todo eso. Y los biólogos, los ecólogos, entonces tienen que entender por qué es esa distribución diferente de especies en función de las actividades humanas, ¿no? Y es todo un tema. Comentario al margen, ¿verdad, Pía? Me das la razón. Ángela Divina, ¿qué organismo consultivo fue el que no entendió el tema de los códices? Nada más lo digo así, no mencionemos. No digas nombres. No digo nombres ni qué organismo fue. ¿Cómo andamos, David, de tiempo? Para que no nos regañen. Para que no nos regañen. ¿Estamos todavía con tiempo o les pido ya conclusiones a todos nuestros participantes? Sí, Francisco, yo creo que vamos concluyendo. El resto de los comentarios son realmente felicitaciones y entusiasmo, sobre todo para seguir alentando este tipo de actividades y que ustedes hayan compartido pues sus conocimientos y sus opiniones. Entonces, yo pienso que es momento ya de ir concluyendo, Francisco. Gracias. Muy bien, pues empezaríamos por el orden que fue
de aparición en el programa original. Ángela, por favor, tu conclusión, tu breve conclusión. La convención va a evolucionar. Eso no depende de nosotros. Bienvenida sea, porque en definitiva eso va a mostrar que el mundo ha evolucionado y todos esperamos que sea para bien. Gracias. Luz de Lourdes, por favor. Creo que Lina todavía tiene una gran tarea y redoblar esfuerzos para que los sitios que ya son patrimonio mundial y que están en la lista indicativa se reconozcan los valores que se les atribuye para que finalmente no se destruyan esos bienes. Y porque no hay manera de recuperarlos. Bien que sea destruido, no hay manera de recuperarlo. Gracias. Gracias, muchas gracias, Luz de Lourdes. Pía, por favor. Yo diría que la convención nos ayuda, nos ha abierto los ojos a ver las cosas también de una forma diferente, más profunda, que podemos obtener mucho de ellos porque todo tiene un gran valor. Y además no perdamos de vista de que la convención no solo es para los sitios inscritos. La convención nos obliga a cada estado parte a mantener el patrimonio cultural y natural que hay dentro de la nación, ¿sí? Y eso es una tarea que todavía tenemos mucho que trabajar para que reconozcamos todos los valores que tenemos. Gracias. Sara, por favor. Sí, gracias. La convención sí es una herramienta muy, muy útil y en la medida en que podamos seguir integrando a todos los actores involucrados y principalmente a las comunidades que están ahí, que son, en el caso de México, los dueños y poseedores de la tierra, creo que esto va a ir a un buen camino para todos, ¿no? Para su conservación. Gracias. Pepe, por favor. Gracias. Pues yo creo que todos han hecho muy buenas conclusiones. Yo agregaría también muy rápido, la convención de 1972 está evolucionando para fortalecer su diálogo y su interacción con las otras convenciones. Y esa es una gran expectativa justo si tenemos a las comunidades en el centro de esta acción de apropiación social del patrimonio cultural y natural. Gracias, pues con esto concluimos. Yo quiero decirles que la Convención del Patrimonio Mundial en realidad, y lo sabemos bien, somos todos nosotros. Todos nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de que sea correctamente implementada, la responsabilidad de hacer valer, de reconocer y de conservar nuestros patrimonios, porque la riqueza multicultural que tiene nuestro país no podemos darnos el lujo de ser omisos en la responsabilidad que todos tenemos para su conservación. Y bueno, concluyo agradeciendo mucho nuevamente al Colegio de San Luis, a el Museo Regional Potosino, pero sobre todo también a usted por habernos invitado y sobre todo a ustedes porque para toda la gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos esta tarde noche, realmente es un privilegio para mí contar con Ángela, que es pilar de siempre en el ámbito de la Convención del Patrimonio Mundial y de uno de los organismos consultivos, y a los responsables, 3 responsables en justamente esta, que no, la palabra no le gusta a Luz de Lourdes, en la aplicación, no implementación, en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial y las nuevas generaciones. Ahí está Sara. Yo siempre digo que los que vienen abajo de nosotros son los nuevos militantes de la conservación del patrimonio
y Sara es parte de ese grupo. Muchas gracias, Colegio de San Luis, muchas gracias, Museo Regional, David, Eduardo, por permitirnos creo que fructífero y muy grato diálogo con ustedes. No, al contrario, Francisco, Ángela, Sara, Luz, Pía, José, David, Eduardo, de veras, también aquí que siempre nos están acompañando, y ustedes que aceptaron la invitación. Para nosotros, de veras, fue muy interesante, fue muy enriquecedor. Supongo que para todas las personas que lo escucharon en directo y los muchos otros que lo van a escuchar después, también es algo muy valioso. En lo particular, me parece que yo me quedo muy contento, quizá David también comparta mi entusiasmo, porque cuando iniciamos con el proyecto de la plataforma y la exposición virtual México del Patrimonio Mundial, pensamos que era también importante poder darle un espacio a esos otros patrimonios locales que, aunque no tengan una declaratoria como tal, están en sintonía, tienen ligas históricas, culturales de muy diversa índole con estos patrimonios reconocidos, y que estas declaratorias y estos patrimonios reconocidos nos podrían ayudar también a pensar y a entender la importancia de todos los patrimonios locales. Después de escuchar las intervenciones, pues creo que no estábamos tan equivocados con eso, y de verdad, pues agradecerles mucho. Ha sido un espacio muy, muy interesante, pero también de mucho gozo en lo particular. Y bueno, pues muchas gracias. Estamos también extendiéndoles la invitación. En agosto tendremos nuestro siguiente conversatorio sobre el archipiélago de Revillagigedo, y iremos avanzando también con diversos tipos de patrimonio natural, inmaterial, cultural, mixto, que yo creo que es importante también reflexionar sobre los retos y los desafíos que nos presentan cada uno de ellos. Muchas, muchas gracias. En verdad, les enviamos un saludo, un abrazo muy grande desde el Museo Regional Potosino a todos ustedes y a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos. Que tengan muchas gracias y muy buenas noches para todos.